que nos escucha, que se conectó el día de hoy. Bienvenidos. El día de hoy la capacitación va a estar enfocada a la rendición final de los fondos rotativos, para lo cual impartirá la plática o la capacitación la licenciada Iris Culajay del Ministerio de Finanzas Públicas. Y también nos va a acompañar el día de hoy la licenciada Mayra López, que es la encargada del Fondo Rotativo Institucional. Voy a verificar si ya la licenciada Iris está conectada para darle la palabra y poder iniciar la capacitación. Vamos a verificar, todavía no. Me está informando que en estos momentos se está conectando. Vamos a darle un momento para que se conecte la link. Creo que tiene problemas en su señal, algo así me está comentando. Bueno, buenos días a todos. Nuevamente les doy la bienvenida a este evento de capacitación en donde se les va a capacitar referente al tema de fondo rotativo, liquidación final. Como todos saben, pues el SICOIN cierra el 31 de diciembre a medianoche. Se cierran el ejercicio fiscal y con ello el SICOIN cierra sus operaciones y para ello entonces nosotros tenemos que ya tener liquidados los fondos rotativos. Entonces, surge esta necesidad de capacitarlos para que todos estén en el conocimiento y no puedan quedarse fondos rotativos pendientes, sino que todos puedan cerrar con éxito las actividades de los fondos rotativos en este año. Me acompaña la consultora del Ministerio de Finanzas Públicas, la licenciada Iris Culajay, quien les va a dar la capacitación el día de hoy. Bienvenida, licenciada Iris. Estamos acá a la espera ya para iniciar la capacitación. Acá ya están todos los tesoreros de la Universidad de San Carlos conectados. El tema, como les indicaba, es eh, la liquidación final del fondo rotativo.
Muchos de los tesoreros me han comentado acerca de si pueden liquidar parcialmente, entonces quisiera que esos temas fueran tocados el día de hoy y así eliminar todo tipo de dudas que tengan nuestros tesoreros. Bienvenida, licenciada Iris. La dejo en el uso de la palabra entonces para que usted pueda desarrollar la capacitación y agradezco de antemano ya el apoyo que nos está dando el Ministerio de Finanzas Públicas a través de su persona. Y la dejo entonces en el uso de la palabra, licenciada. Gusto de saludarle y bienvenida. Y bienvenidos a todos los compañeros tesoreros también. Eh, Dejo entonces a la licenciada Iris en el uso de la palabra. Al ingeniero Culajay, pues el día de hoy vamos a atender los temas importantes relacionados a lo que es el fondo rotativo. En esto del fondo rotativo, como bien lo plasmó el ingeniero, en SICOIN se termina hasta lo que es el 31 de diciembre. Sin embargo, sí tenemos acá nosotros, por la particularidad de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Que ustedes herramienta pues va a ser siempre en el módulo de fondo rotativo, para la cual voy a compartir mi pantalla para poder ir explicándoles de una mejor forma y que ustedes puedan visualizar cuáles son los pasos que vamos a seguir. Solo Inge, si lo puedo molestar, si usted me puede dar acceso para que pueda compartir mi pantalla. Con gusto, Oli, que ahorita voy a verificarlos. Está Muchísimas bien. gracias. Listo, licenciada, ya está. Muchísimas gracias, Inge. Ok. Muy bien, aquí ya tengo ya compartiendo mi pantalla. Como les he explicado, esta modalidad para hacer el cierre de su fondo rotativo va a ser siempre en el mismo módulo. Vamos a tener acá en fondos rotativos y la opción que van a utilizar siempre es el FR03 y si se dan cuenta, este tiene el nombre de rendición diagonal rendición final. Es decir, vamos a utilizar la misma ruta que ya conocemos, que hemos tenido la oportunidad de hacer las rendiciones mes a mes o dependiendo de cada cuánto ustedes tengan la necesidad de hacer esa liquidación del fondo. Ustedes saben que utilizan esta ruta. Por lo cual, para hacer la rendición final, la ruta es la misma. Entonces ingresamos acá en rendición final. Estamos acá en un ambiente de capacitación, ¿verdad? Entonces, acá pues obviamente a ustedes solo les aparece la Universidad de San Carlos y por consiguiente su unidad ejecutora. Vamos a ver acá en Secretaría General. Vamos a trabajar sobre la Secretaría. Acá la Secretaría pues tiene dos fondos, ¿verdad? Debemos recordar aquí que cada fondo al final es independiente y si vamos a cerrarlo tenemos que hacerlo también de manera independiente. En este orden de ideas vamos a tomar el primero, que es Secretaría General, diagonal Secretaría. Este fondo vamos a utilizarlo de ejemplo. Y nos vamos acá. Si se dan cuenta, es la misma ruta
que se utiliza para hacer una rendición normal. Y acá, al momento de crear la cabecera, es en donde viene lo que es la diferencia. ¿Por qué? En la parte de acá abajo, vean esta parte que tengo yo acá, me aparece el número de fondo interno y me aparece la clase de registro. Cuando ustedes hacen una rendición normal, utilizamos lo que es el FRN rendición. Esta rendición es una rendición normal, ¿verdad? Y al ser normal, lo que está haciendo es que cuando ustedes hagan su liquidación de gastos, exista un cheque que les esté reponiendo a esos gastos que ustedes han reportado. Sí, es como lo hemos trabajado durante estos meses, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Por las fechas en que estamos, ya surge la necesidad de que, bueno, si yo tengo, por ejemplo, 50,000 quetzales, yo ya no los voy a utilizar. Sí, entonces voy a empezar a gastar 30,000, por ejemplo, pero yo ya no necesito que me lo den a mí de vuelta. ¿Y por qué no? Porque mire, las fechas en que estamos, a mí ya no me da tiempo ejecutar ningún gasto a través de fondo rotativo, o mire, realmente yo ya no voy a comprar de fondo rotativo, o ya llegó la fecha en donde yo, unidad ejecutora de Universidad de San Carlos, tengo que hacer el cierre de mi fondo rotativo, entonces necesito dar o devolver esos fondos, ya no los necesito tener yo en mi poder. Muy bien, para eso entonces tenemos acá las dos opciones que no la habíamos utilizado. Vamos a empezar con la de acá abajo. Tenemos la clase de registro que es el FRT. Esta clase de registro es una rendición final parcial. Aquí es donde vamos a utilizar estos nuevos conceptos y tal vez ahí si tomamos nota o prestamos atención, porque dependiendo de qué operación voy a realizar, va a ser lo que yo necesito tomar. Ejemplo, fondo rotativo de la rendición final parcial, FRT. Esta rendición, al seleccionarla acá, me permite a mí hacer el registro o la liquidación de mis gastos. La única diferencia de esto es que yo no voy a obtener un reintegro. Vuelvo al ejemplo. Si yo tengo 50,000 quetzales, de los cuales, por ejemplo, yo tengo que cerrar mi fondo el día 10 de noviembre. Yo sé que al día de hoy, 6, por ejemplo, ya tengo 30,000 quetzales en facturas. Pero por la fecha en que estamos, y yo debo de cerrar mi fondo el 10, poniendo como ejemplo, yo ya no necesito que Caja me devuelva a mí ese dinero, por lo cual voy a utilizar la opción FRT, que es la rendición final parcial, la que me permite hacer mi ejecución normal, registro de mis facturas, registro de mi partida presupuestaria, ¿sí? Me va a ejecutar presupuesto. Eso siempre lo va a hacer. Lo que no va a hacer es de que no va a haber una instrucción para que haya una solicitud de reposición del fondo rotativo y no va a existir. Al no existir esa reposición de fondo rotativo, no va a existir un cheque. Entonces ahí yo ya me despreocupo, si queremos verlo así, porque esos 30,000 quetzales, yo ya no los voy a tener ese dinero de vuelta, sí, sino que ya lo empiezo a liquidar. Pero solo quiero ver, estoy viendo acá. Solo permítanme. Nos comentan acá que no logran oír la capacitación. Si alguien más me puede confirmar, se los agradezco. No sé si es el equipo o... Quisiera que alguien más me pudiera apoyar. Yo lo escucho perfectamente, Sí, Liz. se escucha. Ay, muchas Sí, sí. gracias. Ajá. Entonces, tal vez sí. Al inicio, en el primer minuto sí se escuchó entrecortado, pero Ok. actualmente sí se escucha bien. Muchísimas gracias. Sí, entonces tal vez sí es su conexión, Marina, pero sí me están comentando acá que sí se escucha y se oye. Muchísimas gracias por confirmarme. Les agradezco mucho. Vamos a continuar. Entonces, como les decía, ¿qué vamos a hacer nosotros? Una de las preguntas o de las interrogantes que el ingeniero me estaba comentando cuando iniciábamos acá, ¿podemos hacer rendiciones parciales más de una? Sí, sí podemos.
¿Qué pasa si esos 50,000 quetzales yo ahorita solo tengo 10,000 quetzales por rendir? Voy a utilizar esta rendición final parcial. Voy a liquidar esos 10,000 quetzales. No me va a existir a mí un reintegro de efectivo, pero ya se va a ir rebajando mi fondo. Tengo, la siguiente semana tengo otra rendición por otros 10,000 quetzales. Bueno, puedo seguir utilizando esta rendición final parcial sin ningún problema. Y así sucesivamente. Pero si yo ya tengo una última rendición. Por ejemplo, seguimos con el ejemplo de los 50,000. Yo ya hice 4 rendiciones del fondo. Ya solo me queda una, pero mire, fíjese que ahí, de los 10,000 quetzales que yo tengo, solo 5,000 tengo en facturas. Y los otros 5,000 los tengo en efectivo porque yo ya no hice ninguna compra, no hice ningún gasto. Entonces tengo parte de efectivo y tengo parte en facturas. Si esta ya es la última, y aquí sí tenemos que tener muchísimo cuidado, compañeros, porque esta es una única vez que se hace, es seleccionar esta rendición final. Cuando yo selecciono rendición final, veamos acá la diferencia. Se me habilita la parte de aquí abajo y tengo un chequecito donde me dice, ¿hay reintegro de efectivo? Si hay reintegro de efectivo, obviamente hay un depósito o puede ser una nota de crédito. El número de ese documento lo tengo que consignar acá, el monto y sobre todo la fecha. Ahora, si no existiera la remisión del fondo, no le colocamos acá, porque tal vez lo único que tengo son 10,000 quetzales en facturas y me lo gasté todito, que no me quedó nada en efectivo. ¿Sí? Entonces veamos acá las diferencias. Mientras que en la rendición final parcial, veamos acá esta modalidad, en la rendición final parcial a mí no me da opción, vean, está bloqueado, de que yo pueda registrar algún documento tipo monetario, de depósito o de nota de crédito. Las rendiciones finales parciales no se puede. Vamos a ir viendo acá y vamos conforme vengan las dudas, vamos a ir. Muy bien, licenciado Peralta, creo que con la explicación que acabo de dar contesto a su pregunta, que si tienen facturas por 49,500 se hace el registro del depósito. Si fueran esos 50,000 y tienen 49,500 en facturas y aquí hacen el depósito, sería una rendición final, le colocamos que está el efectivo, llenamos todos los campos y seguimos con el proceso normal y registramos las facturas por 49,500. ¿Qué pasa si hay varios depósitos de reintegro? Miren, la verdad es de que de acá debería de ser un solo depósito de reintegro. Lo ideal es que sea solo uno. ¿Y por qué solo uno? Porque ustedes tienen una cuenta de su fondo rotativo. Cuando hagan el cierre, ¿en dónde tienen ustedes los fondos? Dentro de esa cuenta, ¿sí? Y al hacer eso, tienen que hacer la transferencia o tienen que, ya sea transferencia, ¿verdad? Para que exista una nota de crédito, o tienen que sacarlo a través de un cheque y van a ir a depositarlo. Entonces aquí es donde tenemos esos depósitos. Estos registros, por ejemplo, veamos acá. En el caso este, vamos a ver si vamos en capacitación, vamos a hacer uno. Esperemos que nos deje pasar sin ningún problema. Para que vayamos viendo la funcionalidad y si gustan después vamos contestando las preguntas acá. Tenemos acá el fondo rotativo. Bueno, empezamos con Secretaría General y ya vamos a empezar a cerrar el fondo. Entonces voy a hacer mi liquidación y con esta liquidación entendemos de que nosotros ya no necesitamos un reintegro de efectivo.
por default o parametrizado está de que esta siempre sea una rendición normal. Entonces acá tenemos que tener cuidado. Nos vamos acá a la rendición final parcial, ¿verdad? Porque esas son las que vamos a empezar a realizar. Por ejemplo, en este caso de Secretaría General, si voy a liquidar, ¿qué les digo yo? Gastos de representación, por ejemplo. Sabemos que le colocamos acá que son sueldos por el tipo de renglón. Le quitamos acá que usa facturas. Creo que quienes ya han manejado lo que es el grupo 0 o han pagado el renglón 063, que son gastos de representación, saben esta funcionalidad, ¿verdad? De que para que me pueda aperturar el grupo 0 acá en fondo rotativo, necesito marcar sueldos y le quito acá de usa facturas, porque en gasto de representación no tenemos facturas. Entonces vengo acá y le coloco rendición final parcial. Rendición finales parciales pueden haber N cantidad. Ahí no tengo ningún problema. Entonces le colocamos acá prueba. Acá en mi clase de registro ya me cambia. Me da un FRT. Acá estamos indicando al sistema de que no va a existir una reposición por estos gastos. Tenemos acá, vamos a registrar entonces los documentos. En este caso, pues no son facturas, sino que algún formulario de viático o alguna forma autorizada por parte de USAC. Entonces tenemos tipo de documento, le colocamos otro, por no ser factura. Y si ustedes pues manejan su fondo de efectivo a través de cheques, le colocamos aquí que es el cheque 100, por ejemplo. Como son fondos rotativos, le colocamos acá que no aplican el NPG para que me deje pasar acá. Y pues el NID, colocamos el NID de la persona. En este caso estamos colocando Elizabeth 10. Su método de compra. Si se dan cuenta, creo que acá las personas que ya están acá en fondo rotativo ven que esto es lo mismo, ¿verdad? O sea, no, en todo esto no tenemos ninguna variación. La variante sí la tenemos desde la cabecera. Entonces, mucho cuidado cuando empecemos a crear la cabecera. Entonces, tenemos que su método de compra van a ser gastos de representación. El número de documento es PL5. En la fecha de factura, vamos a colocar que fue el día 2 de noviembre, ¿verdad? Y por cuestiones de prueba, le vamos a colocar que fue por un quetzal. Y le colocamos rendición parcial final. La rendición parcial del fondo rotativo. Tenemos entonces que esta es rendición parcial final del fondo rotativo. Como les indico, rendiciones parciales pueden ser varias. Acá no hay ningún problema. Le damos crear. Vean acá, no estamos cambiando nada. Luego nos ingresa acá a esta pantalla en donde tenemos que colocar la estructura presupuestaria. Lo mismo que venimos haciendo hasta el momento, ¿verdad? Entonces le colocamos acá. Esto va a ser actividades centrales, como son gastos de representación. No tiene su programa. No tiene proyecto. Y para esas actividades tenemos la dirección y coordinación, que es ahí donde tienen para pagar el 063. No tenemos obra. Mi renglón, sabemos que son gastos de representación en el interior, 063. Y ubicación geográfica, 0101. La fuente, pues para esta estructura solo tenemos fuente 22, si se dan cuenta fue automático. Y le colocamos el monto que habíamos colocado en un inicio, que era de un quetzal.
y le damos acá en crear detalle. Aquí estamos, tenemos la estructura grabada con éxito. Perfecto, ya tenemos entonces acá nuestra estructura. Tenemos entonces ya el fondo rotativo parcial, ¿verdad? Parcial final, el FRT, por un quetzal, ¿sí? Vuelvo y repito, esto ya no me va a dar reintegro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque a veces, aún así sean los últimos días, si ustedes colocan esto y tal vez necesitan efectivo, esta opción no les permite, ya no les van a dar más plata porque no llega una instrucción a caja. Entonces ustedes no van a tener fondos. Entonces, mucho cuidado con eso. Sabemos que está en un estado registrado, lo solicitamos. Está en un estado solicitado, recordamos siempre la segregación de funciones. Ya registrado y solicitado por una persona, pasa por la otra persona que va a hacer una revisión, quien lo aprueba. Entonces volvemos a seleccionar acá y la otra persona pues aprueba este fondo. Listo, lo aprobamos. Y veamos algo acá. Las clases de registro, que era el FRT, vamos a buscarlas acá. FRT. Acá por efecto nosotros ya de prueba habíamos realizado unas en el FRT, estas. Entonces si se dan cuenta, vamos a buscarlas. Clase de registro. Tenemos, vamos a buscar que sea igual al FRT. Entonces tenemos, si se dan cuenta, tenemos estas dos aprobadas. Entonces vemos acá claramente que este registro, que es el FRT, me permite hacer varios. O sea, yo aquí ya había rendido un quetzal, ahorita acabo de hacer esta rendición también por un quetzal y no importa, aquí puedo hacer todas las rendiciones que están. Recordemos, esta es como una rendición normal. ¿Qué va a cambiar? Lo que está cambiando es únicamente mi cabecera, acá, al inicio. ¿Sí? Vamos a regresar. ¿Dónde cambia? Es en este proceso. Acá siguen siendo las mismas personas, no hay nada de diferencia, pero acá en este fondo, acá es donde me diferencio. Esta es la clave, en un inicio. Acá está. Si sabemos que es rendición final parcial, lo colocamos de esta manera. Licenciada, nos hacen una pregunta por acá. La Sí. licenciada Mónica Hernández nos pregunta que si tiene un fondo de 40,000 quetzales y una ampliación de 30,000, total a la fecha serían 70,000, dice. El fondo asignado un FR01 y ampliado otro formulario. ¿Cómo se liquida? ¿Solo un FR01 o un fondo de disminución? Dice acá. Muy bien, bueno, para eso tal vez necesitaríamos conocer un poco más de elementos. Esta ampliación fue es que ustedes manejan un término de fondos eventuales. ¿Esto fue por alguno de estos o fue una ampliación directamente a su fondo sin ningún lapso? Si nos comentan ahí.
En SICOI no hay fondo eventual, solo de ampliación, dice Cuando Mónica nosotros Hernández. hablamos, cuando nosotros hablamos de SICOIN, un fondo eventual, es decir, creamos uno nuevo, ¿verdad? Se les asigna uno nuevo. Entiendo que entonces en este caso no lo realizaron así, sino que al fondo que tenía, a La ese ampliación. mismo se les hizo una ampliación. Ajá. Bueno, Ajá. entonces en ese caso ustedes tienen que hacer la liquidación por el fondo de 70,000 quetzales. Lo único que vamos a registrar, vamos a revisar, si gusta, es de cómo lo tienen ustedes parametrizados y en un mismo fondo, porque eso es lo que ustedes tienen que ver también, compañeros. Vamos a ver acá nos vamos a ir en, acá les voy a mostrar una ruta de cómo cada unidad ejecutora puede saber cuántos fondos tiene. Y si en este caso, así como en el tema de las ampliaciones, como lo mencionaba la licenciada Mónica, ver si es un mismo fondo o es otro. Veamos acá. En el tema de fondos rotativos, solo que aquí como ya estoy en producción, ya podemos verlo en tiempo real. Nos vamos a lo que es la constitución, ampliación y disminución. ¿Se recuerdan que este módulo lo utilizamos en un inicio? Que era cuando estábamos constituyendo el fondo para cada uno de ustedes como unidad ejecutora. Entonces allí cuando tengamos alguna duda de qué fondo tenemos, acá es donde podemos consultar. Por ejemplo, nos vamos aquí al de... ¿Cuál estábamos viendo? Secretaría General. En el fondo acá de Secretaría General, en el que estábamos viendo, ¿se recuerdan? Secretaría General, diagonal Secretaría. Nos vamos acá y buscamos la clase de registro, que en este caso es el FRC, que es la Constitución. Clase de registro igual a FRC. Y ellos solo tienen uno. Entonces ellos cuando hagan la rendición solo van a hacer uno. Licenciada Mónica, si usted nos indica de qué unidad ejecutora es, con mucho gusto podemos ver y quizás sí sea el caso de alguna otra unidad ejecutora que también tenga el mismo caso. Es de la 306, indica fondo 4. Muchísimas gracias. Ujú. Entonces vamos a ir a verlo acá. Siempre recuérdense la ruta fondos rotativos FR01. Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media. Muy bien, y acá nos indica que es del fondo 4. Entonces veamos qué hay constituido en esta unidad responsable número 4. Recordemos para buscar acá es la clase de registro FRC, que es Constitución. Por eso termina en C. Vamos a ver, ustedes tienen 3 de septiembre, 4,700. Solo Veamos. uno. Sí, pero vamos a ver si es ese.
por el monto. Ajá. Tengo que veo de 4.700, dice que es ese que está ahí. Correcto, entonces vamos a ver si ingresé correctamente a ellos. La licenciada, usted solo tiene habilitado 4.700 como su fondo. Dice que tiene 4.700 más 44.070. Yo creo, Calixto, que, bueno, si no recuerdo mal, creo que esta incluso estuvo acompañado usted del licenciado Fuentes, quien le ayudó a hacerle esta rendición, pero le hicieron como una disminución. ¿Sí me confirma? Porque ustedes ahorita regresaron únicamente a los 4.700 que tiene. La licenciada López dice que es una ampliación. Está la licenciada López del institucional, dice que es una ampliación. Ok, pero entonces fue algún otro fondo. Sí, yo No pensaría fue. que Ajá. El cuidado que tenemos que tener acá es saber, y para eso nos sirve esta ruta, el FR01, ¿verdad? Tenemos 40.000. 40.000 y 4.700. Errado, 40.000. Eso. Ujú. Vamos a ver acá. Clic, pero póngale que fue un fondo de 25.000, por decirle algo, y luego Ujú. aquí se le hizo una ampliación al fondo. No debería estar como FRC Constitución, sino que debería estar como ampliación. Como una FR, Y una FRA, correcto. Pero quiero ver si existe una disminución. La pregunta sería entonces acá para la licenciada Mónica, ¿cuándo hizo esa rendición y si le devolvieron el efectivo? Porque si hizo una rendición normal, tuvo que haber. Sí. Bueno, entonces en este caso, como fue rendición normal, sí le van a emitir un cheque. Sí está acá la ampliación, no tiene disminución, ¿verdad? Porque ya la buscamos con el FRD, no tiene disminución. Entonces esos 44.000 quetzales sí les van a llegar a usted nuevamente. Entonces lo que va a tener que hacer usted es, tenemos dos, podríamos ver acá dos escenarios. Puede utilizar solo para los 44.070, con ese dinero que le van a devolver, hacer una disminución para que así esta ampliación dentro del sistema la va a disminuir y después ya solo le va a quedar los 4.700 que creo que recuerdo que tienen ahí para que hagan las liquidaciones normales. Eso sería lo que tendrían que proceder, licenciada. Al hacer la disminución de esos 44.070, su fondo rotativo ya solo le quedaría con los 4.700 y ya con eso puede hacer rendiciones parciales o puede hacer las rendiciones, la rendición final. creo que la licenciada Mayra López quiere
opinar algo. Voy a buscar a la licenciada Mayra López por Muy acá. bien. Aquí está Mayra Anabela. Ok. Licenciada López, le escuchamos. Buen día a todos. Buen día, licenciada, ingeniero Culajay. Mucho gusto, Liz. Derivado al tiempo y derivado a que todos los compañeros saben de la normativa interna, el 14 de octubre se hicieron algunos ajustes porque no existía la palabra fondo eventual. Sin embargo, denominaron habilitación, otra habilitación. Pero si llegamos de acuerdo a lo que dice Psicoindes, no nos daba tiempo a aperturar otra cuenta bancaria. Por lo tanto, se está trabajando ampliaciones temporales, las cuales ahorita usted ya explicó que debe de disminuirse dentro de, así como se debe disminuir en el fondo rotativo interno, se debe de disminuir en el fondo rotativo institucional. ¿Es correcto? Como ustedes acá lo dejaron plasmado como una ampliación, ¿verdad? Exacto, pero es una ampliación temporal la cual por el momento no va a ser reembolsable. Toda esta logística se va a arreglar el próximo año, derivado a los tiempos que se están llevando o se llevó, se les autorizó a ellos como fondos temporales. Sí, Entonces pues ellos tienen que liquidar, o sea, no pueden ser reembolsables. Se les dijo que no pueden ser reembolsables, pero esa era la parte. Yo había hecho la consulta por ahí, cómo se iba a liquidar esos fondos. Para nosotros son temporales. sí, pues, Todos bueno, los entonces, FRAs, era todos lo los que, FRAs son temporales por el momento. ok, al ser esos FRA que son temporales, entonces como es una ampliación, se van a trabajar por separado, ¿verdad? Y vamos a hacer una disminución. En ese sentido, lo que hizo la licenciada Mónica es correcto. Hace la rendición normal, Caja le devuelve a ella el dinero, entonces viene ella, ese dinero pues vuelve a entrar a las cuentas de su fondo rotativo, pero ahora ella va a tener que, desde su cuenta del fondo rotativo, cuando ya tenga el efectivo como tal, hacer un depósito. En este caso, Caja tendría que indicarle a qué cuenta le y luego vamos a tener que hacer es un FRD que va a ser una disminución por esos 44.700 o 44.070. Y así con cada FRA que exista. Vamos a hacer una disminución. ¿Por qué hacemos esto? Para que así después solo me queden a mí habilitados los fondos rotativos con el monto inicial, ¿verdad? Un fondo rotativo normal, para que podamos hacer estas rendiciones finales parciales o la que es la rendición ya final, ¿verdad? La última. Por ende, lo debo de hacer a nivel de fondo rotativo institucional, esa disminución. Debo hacer las dos operaciones. Así es, después de que ellos lo hagan, usted lo tiene que hacer. Ah, bueno, solamente, muchas gracias. Muy bien, licenciada. Eh, Quisiera ver si cómo está registrada la licenciada Mónica, para ver si quizás ella tenga alguna duda. Y pues yo entiendo que por texto es un poco más difícil darse a entender, pero Ujú. quisiera ver cómo está registrada para darle la palabra y que ella nos pueda expresar la duda. Solo ya la estoy buscando acá como Mónica, pero no la encuentro. Creo es Mónica Hernández. Mónica Hernández aparece el nombre ahí, no sé si así la podemos encontrar. Ah, sí, sí, ya la encontré, ya la encontré. Le voy a dar la palabra a la licenciada Mónica para que pueda expresar su inquietud. Vamos a verificar acá. Nos confirma que no tiene micrófono, pero que ya quedó resuelta la duda, nos dice Ah, ahí. sí. Ah, bueno, ok, ok. Entonces, de la misma manera, si alguna otra unidad ejecutora tiene un fondo rotativo que fue de ampliación, hace la liquidación total de ese fondo, ¿verdad? Espera que le reembolsen y ya con eso pues hacen un depósito a la cuenta que les indique Caja y hacemos una disminución. ¿Por qué hacemos eso? Porque como es eventual, o sea, tenía fechas, ¿verdad? Entonces dentro del sistema vamos a decir, miren, esa ampliación en su momento ya se disminuyó. Entonces me queda cero y ya solo me va a quedar a mí el monto inicial de mi fondo rotativo.
Bueno, vamos a continuar. Estábamos en capa. Muy bien. ¿Se recuerdan acá regresando un poquito donde estábamos en la capacitación de lo que era Secretaría General? Realizamos nuestra rendición parcial, le colocamos ahí que era por monto de un quetzal, lo solicitamos y lo aprobamos. Luego seguimos con el proceso normal. Después del FR03, ahora nos vamos al FR02. Vamos a fondos rotativos. En el FR02, consolidación de las... Muy bien, buscamos la unidad ejecutora 102. Ahora aquí nos aparecen todos, estamos en un ambiente de capacitación. Es la 102, entonces venimos acá y vamos a realizar la consolidación. Recordemos acá que al momento de realizar la consolidación es en este paso en donde va a afectar mi presupuesto. Si yo hago una rendición final parcial, ya la hice en el FR03, ahí registré las facturas y registré mi estructura presupuestaria. Hasta el momento en que yo lo consolido, ya directamente me está afectando mi presupuesto, ¿sí? Y el paso quedaría acá, solo se consolida, porque si se recuerdan, después de la consolidación, viene lo que es la reposición, ¿verdad? La solicitud de reposición de fondos relativos, que en este caso no me va a generar ninguna reposición. Entonces, si consolidamos, si queremos ir a buscarla en la reposición de la solicitud de reposición de fondos rotativos, no la vamos a encontrar. Entonces vamos a consolidar acá. Tenemos acá. ¿Qué nos dice acá? Voy a aprobar el documento. Okay. Bueno, no vamos a poder aprobarlo acá por nos da problema el ambiente de capacitación. Pero entonces, si se dan cuenta acá, la ruta de los procedimientos es la misma, ¿sí? Al momento de consolidar es donde estamos afectando el presupuesto. Los cambios más importantes acá van a ser en la cabecera del FR03. Y volvemos a indicar, ¿verdad? Para que quede claro. Rendiciones finales parciales puedo hacer varias y las voy a hacer conforme yo vaya realizando la liquidación de mi fondo, en el entendido que esa rendición final parcial solo me va a indicar qué gastos realicé, pero no me va a dar un cheque de vuelta. Ya no voy a tener yo el efectivo. Esas son las diferencias. Vamos a regresar acá para que las vean. Recuérdense dónde vemos eso, desde el momento en que estamos creando el fondo, en la cabecera, tenemos esas opciones. Entonces voy a tener mi rendición final parcial, que les indico, pueden ser varias. Voy a registrar facturas y la característica de esto es de que no me van a devolver la plata. No hay plata, no hay reembolso, no hay reintegro. Y por último, pues yo ya acá tengo, ya finalicé. Y en mi rendición final, acá puedo hacer como un mix. Por ejemplo, yo tengo 5,000 en facturas y tengo 5,000 en efectivo. Entonces le coloco acá que ahí tengo un reintegro en efectivo, coloco si ya sea depósito o nota de crédito, el monto y la fecha. También se puede dar el caso de que, por ejemplo, ustedes hayan hecho rendiciones
y les quedaron 5,000 quetzales porque ustedes pensaron que iban a hacer otro gasto para una semana. Y pasó esa semana y no hicieron ningún gasto, no se preocupen, pueden hacer la rendición acá final solo con el efectivo. No hay ningún problema. Esos serían los cambios más importantes que ustedes deben observar, que sea una rendición final parcial y sobre todo, si les digo, tengan cuidado cuando sea la rendición final. Se hace la rendición final y aquí ya no se puede hacer nada con el fondo, ¿verdad? Porque ya estamos finalizando. Mientras que acá, rendiciones finales parciales, podemos hacer varias. Entonces, no sé si tienen alguna duda, la operatoria siempre va a ser la misma, como lo han venido trabajando en su fondo rotativo. Si gusta, Inge, empezamos a ver las preguntas que tenemos desde un inicio para poder dándole respuesta. Ok. Y dice, licenciada, disculpe, entonces para solicitar un fondo, dice acá, eventual, como se le llama anteriormente, ahora se tiene que solicitar una nueva constitución de fondos. No es una nueva constitución, sino que ustedes lo catalogaron como un FRA, que es de ampliación, como bien nos comentaba la licenciada Mayra. Sí, entonces no es constitución, sino que es un FRA como lo están haciendo actualmente. Y dicen acá, es por eso que la licenciada Mónica dice, es por eso de final que no se puede liquidar el fondo ampliado como final, solo como normal. Es correcto, porque usted al momento de darle como final, es decir, solo va a estar, en su caso, solo va a estar devolviendo los 44,000, por ejemplo, y todavía le quedan 4,000 pendientes. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Como una ampliación, esa ampliación la disminuye, ya solo le queda los 4,000 de su fondo normal, en la cual puede hacer rendiciones finales parciales y su rendición final. Okay. El depósito, pregunta Fabiola Díaz, el depósito debe ser a cuenta que indique el departamento de caja para dejarlo a cero. Es correcto. Es correcto. Bueno, no sé, aquí estaba el licenciado Peralta. Lo que podría indicarle también es de que al momento de que ellos hagan el depósito acá, como van a hacer una rendición final, lo ideal es de que, no sé, a través de una nota, un correo o con la boleta de depósito les informen a caja, porque esto les va a generar un registro automático a la conta, la cual tienen que aprobarla. Es como cuando hacen las devoluciones. ¿Se recuerdan que cuando ustedes hacen devoluciones, ustedes consignan un número de boleta dentro de la pantalla, ¿verdad? La plataforma de Sicoin del fondo rotativo y automáticamente envía un registro a la contabilidad. Entonces es lo mismo, va a enviar un registro a la contabilidad y pues ustedes van a tener que informar acerca de qué unidad ejecutora fue y el monto para que lo puedan aprobar en contabilidad. Y acá algo muy importante, si se dan cuenta, acá solo tenemos la opción de una sola boleta de depósito. Entonces, esto sí es muy cuidadoso, ¿verdad? De que solo puede existir una boleta de depósito por la rendición final. Ok, pregunta Francisco Peralta. Dice, entonces deben de enviar la solicitud a contabilidad para que se apruebe ahí el registro contable. Para eso está como fecha De hecho, límite 23 de diciembre del 2020. bueno, eso ya es algo interno, ahora que ustedes hayan establecido esa fecha 23. De hecho, De no es de acuerdo que a ellos la... envíen, de hecho, no es que ellos envíen una solicitud, no, sino lo que tienen que enviar como unidades ejecutoras es como la información de lo que ellos están devolviendo en efectivo. Ellos no solicitan nada, sino que ellos lo único que van a hacer es de que están informando acerca de la boleta de depósito que ellos realizaron. ¿Sí? Okay. Pregunta Es Diego como, García, dice, si mi ajá. fondo es de 25,000 y realizo una ampliación de 5,000, entonces tengo que liquidar juntamente los 30,000 o son independientes. Dice. Volvemos a lo mismo, acá serían independientes porque como es una ampliación, entonces esa ampliación tiene que disminuirse, ¿sí? Y ya disminuida, pues ya solo le quedan los 25,000 de su fondo, los cuales pueden hacer rendiciones finales y
las finales parciales y una sola final total, ¿verdad? O sea que no se puede hacer una rendición. Si hubo una ampliación, no se puede hacer una sola rendición. En el caso del joven o del señor Diego García, no puede hacer una rendición de 30,000, una final. Lo que pasa que, como lo comentaba la licenciada Mayra, como lo manejaron como un fondo eventual para que sea un registro correcto dentro de SICOIN, entonces ese eventual que es el FRA, cuando se cierra, lo vamos a ir a buscar con un FRD, que fue su disminución, para que quede como en el orden por el cual lo crearon, ¿verdad? No sé si quedamos ahí claros, ¿sí? Acá pregunta Mónica Hernández, ¿esa disminución con base a qué se realiza? ¿Con el depósito del fondo ampliado? Es correcto, porque por ejemplo, si a usted le ampliaron por 40,000 quetzales, cuando usted vaya a disminuir, tiene que disminuir los 40,000 quetzales, que fue lo que le ampliaron. ¿Puedo participar ahí? Una parte, licenciada, perdón. ¿Sí? Sí, Mónica, cuando tenga ya el depósito, adicionalmente tienen que mandar la nota con copia del depósito para que se haga la disminución a través del fondo rotativo interno. Solamente líquido. Ok, gracias. Solo permítame un segundito acá, que me está quedando sin carga. Muy bien, continuamos, Inge, no sé qué más dudas tenemos acá. Vamos a ver acá, vamos a ver, dice... Y para el registro de retenciones, Efraín Jucup pregunta, ¿y para el registro de retenciones ISR en los proyectos autofinanciables? Ok, ¿se recuerdan que dentro del fondo rotativo el ISR no se registra? Sin embargo, ustedes sí están obligados a hacer la retención respectiva e irla a pagar al banco. Ustedes en el fondo rotativo lo único que van a imputar es el monto total del gasto. Por ejemplo, si se le va a pagar al proveedor 1,000 quetzales, vamos a poner así cifras hipotéticas. De esos 1,000 quetzales, tiene lo que es retención del ISR por 100 quetzales. Ustedes al proveedor le van a pagar nada más 900, porque se van a quedar con esos 100 quetzales para ir a poder pagar en el banco. Realizan ustedes su formulario, van al banco y cancelan los 100 quetzales también de su fondo rotativo. Cuando hacen la rendición, van a colocar el monto total, que va a ser de 1,000 quetzales, 900 que le pagaron al proveedor y 100 que le pagaron a la SAT. Ese es un trámite administrativo que ustedes llevan, que todas las unidades ejecutoras han llevado, porque dentro del fondo rotativo no podemos registrar retenciones. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver, acá dice todo cargado a la partida de gasto ISR más líquido al proveedor, dice Francisco Peralta, pero no entiendo si es pregunta o afirmación. No, creo que ahí está explicando también lo que yo dije, o sea, si lo puede repetir, porque ya no lo Esta encuentro. afirma, es afirmación. Ok. Ajá, está afirmando. Alguien que quiera expresar alguna consulta, si pudiera levantar la mano, aquí hay William Gómez, por favor.
Le voy a dar la palabra a William Gómez. Con gusto. William Gómez, ¿le escuchamos? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya, Iris, mucho gusto. Fíjese que Gracias. yo entré un poquito tarde a la reunión. Entonces, Ujú. digamos, con nosotros también hay una ampliación al fondo fijo, al fondo rotativo, perdón. Entonces, nosotros tenemos, digamos, si yo tengo los 100,000 quetzales en la cuenta, eso los deposito a una cuenta que me dé caja y luego hago la disminución en el sistema. Sí, los 100,000 son exactos por los cuales se lo ampliaron, licenciado. Ajá, exacto. Sí, entonces si usted ya los tiene ahí en la cuenta, ya solo sería de que caja nos indique a qué cuenta para poder hacer la disminución, Ah, ya. ¿verdad? Y Y así ese, usted, ese fondo que fue de cierta manera eventual, ¿verdad? Que solo fue para cierto tiempo, que fue por una ampliación, ya lo ajá. cierra y ya solo le quedaría el monto de su fondo inicial, ¿verdad? Con la que inició este ejercicio. Ah, ya. Y eso Ujú. se informa siempre al financiero, por lo que escuché por ahí. Así es. Sí, Ok. todas esas transacciones deben de informarlas a financiero y sobre todo a la contabilidad cuando son las rendiciones finales de los fondos Mm, rotativos. ok. Ujú. Bueno, le agradezco muy amable, licenciada. Muy bien, a la orden. Ok, le vamos a dar la palabra a Floridalma Ramírez. Muy bien. Eh, ¿Le escuchamos, Floridalma Ramírez? Licenciada Floridalma Ramírez, ¿le escuchamos? Creo que No podemos escucharla. no podemos Es escucharla. que Vamos a ver se muta su micrófono. a Edwin Sabin. Licenciado Edwin Sabin, por favor, le damos la palabra. Sí, buenos días. Buenos Buenos Solo para días. días. comentarles la experiencia, yo fui uno de los primeros que pedí una ampliación eventual y liquidarlas. Entonces, Ajá. para los que tienen, efectivamente lo que han dicho, así es, uno solicita el monto, en este caso, un ejemplo, 40,000, se lo gasta, pide la reposición, le regresan a uno el dinero nuevamente y uno de su cuenta del fondo rotativo hace un cheque por ese valor, en este caso 50,000, y los devuelve a caja, a la cuenta de donde salió, y se realiza la disminución por esos 50,000. Después de eso se manda a financiero para que ellos disminuyan ese fondo. Y ese sería el proceso. Luego ya con eso se informa de nuevo a caja para que ellos terminen, creo que el proceso en donde sacan de su cuenta a la cuenta de Sicoin, algo así, recuerdo que me explicaron. Sí, esto como es justamente, ¿verdad? Es más administrativo, es lo que les explicaba a ellos. Y muchas gracias por compartir su experiencia. Creo que eso sí fue uno de los fondos que estaban como en julio, ¿verdad? Que Correcto. sí, sí recuerdo que nos pidieron ahí el apoyo. Entonces, si se dan cuenta, el procedimiento es ese, como era una ampliación, tuvo que hacer la rendición normal. Esto era para que se ejecutara el gasto. Le devolvieron a ellos el dinero y ellos vienen y devuelven a caja, ver a través de una boleta para poder hacer la disminución. Y pues ya el trámite administrativo que él nos explicó de informarle a financiera para que ellos también hagan la disminución. Lo que podemos hacer es que cuando ustedes tengan esos casos, recuérdense que nosotros estamos ahí para apoyarles. Lo único que necesitaríamos es que ustedes ya tuvieran ahí ya hayan hecho la rendición, como en el caso de la licenciada Mónica. Cuando a ella le devuelvan el dinero, pues se contacten con cada uno de nosotros. Recordemos que somos 3 personas que estamos para apoyarles a ustedes, para poder hacer estas disminuciones, ¿verdad? Estos trámites dentro del sistema. Muchas gracias por compartir la experiencia ahí, licenciado. Le doy la palabra al licenciado Víctor Osorio. Licenciado Muy bien. Víctor Osorio, ¿lo escuchamos? Yo creo que no nos ha escuchado. Licenciado Víctor Osorio, ¿le escuchamos? Sí, me escuchan.
Ahora sí lo Perfectamente. escuchamos. Ajá, sí, sí. Muy buenos días. Yo tenía una duda respecto a la ampliación del documento del fondo rotativo. Nosotros solicitamos una ampliación por 250,000 quetzales, 259,000 quetzales. Y ahorita estamos haciendo toda eh, la liquidación. Pero ahorita que estaba viendo yo en cuanto a cómo se realizaba la cabecera, nosotros la realizamos con una rendición final parcial. ¿Es correcto lo que estamos haciendo? Y no, porque aquí ya no cumpliríamos de que esa ampliación ustedes la estén disminuyendo para poder dejarlo así, ¿verdad? Pregunto, ¿en qué etapa va ese fondo rotativo? ¿Esa liquidación? Fíjese, ahorita está en la etapa de consolidación. Es más, yo ya había hablado con el ingeniero Kulajay porque teníamos unas dudas respecto a eso y también ver si lo que ya habíamos hecho nosotros en Sicoin se pudiera de alguna manera reversar y hacer los cambios entonces, porque sí ya me generó dudas y entonces tendría que ser una rendición normal y luego nos hacen a nosotros nos devuelven esos fondos. Y ya Sí, nosotros teniendo los 259,000 hacemos un cheque para una cuenta específica de la universidad. sí, miren, esto es en el entendido de que para que nos quede, por ejemplo, si se lo ampliaron, que exista como la devolución de esa ampliación, que exista la disminución, como se conocen en SICOIN. Creo que ustedes antes le conocían como un eventual, Ajá, así les es, daban el dinero y luego lo liquidaban y como que hasta ahí terminaba su proceso, ¿verdad? Porque así ustedes es. lo liquidaban. Sin embargo, dentro del sistema, como utilizamos acá un FRA que fue una ampliación, lo ideal Ujú. para que nos quede como que una bitácora de operaciones adecuada es que de esa ampliación exista una disminución, ¿verdad? Y, y respecto a lo que ya hicimos, sí se puede hacer una reversión y nosotros arreglar lo que ya trabajamos en Sicoin. Sí, pero ¿ya lo consolidaron o todavía no lo han consolidado? Ya se consolidó. Pero no han pedido la reposición de caja. No, no Ah, porque es bueno. una rendición final parcial con la que nosotros Ah, en la bueno, clase de registro. sí, entonces esa no le generó una rendición. Bueno, entonces acá sería únicamente de informar, ¿verdad? Es Ujú. aquí donde vemos como que la pequeña dificultad de hacerlo así, porque entonces ahorita tendrían que informar de que se hizo esa rendición, informar también a financiero, pero aquí con financiero tendríamos que tener otro proceso para ver que se fue disminuyendo esa ampliación, ¿verdad? Ya, o sea que en ¿De qué unidad Sicoin ya ejecutora es? es la 306. 306 también era de FPEM, ¿verdad? Ujú, así es. Ok. Después ya vemos con ustedes los casos específicos, ¿verdad? Para Ajá. poder ver una rendición parcial, ¿verdad? Ok, aquí lo tengo anotado para ya poder verlo. Va, está bien, muchísimas gracias. Con su nombre me dijo, perdón. Víctor Osorio. Está bien. Ok, muy bien. Entonces ahorita veríamos ahí cómo quedó su fondo. Si gusta, me da su número también para después contactarlo, porque así ya lo vemos directamente por ya uno a uno, ¿verdad? Así como el apoyo que le vamos a dar a los demás. Así se me escucha, Lick. O si me puede enviar ahí por chat o indicarme su número, o si usted tiene el mío también para comunicarse conmigo o con mis compañeros, por favor. Ok. La licenciada Anabela López tiene algunas inquietudes. Le doy la palabra, licenciada Anabela López. ¿Sí, Ligda? Gracias. Licenciada, fíjese que hay dos escenarios. El escenario es el que estamos hablando de los eventuales, pero usted debe saber que también está el escenario de que hubo una constitución. O sea, se dio una constitución como ampliación, o sea, se debe de hacer como una ampliación tipo lo que le pasó a
al licenciado Gómez. Julián Gómez tenía 2 fondos rotativos por valor de 100,000, pero cuando se hizo la constitución se le consultó, pero posteriormente dijo que se unificara a uno solo. Entonces tengo la duda. Esto se va a trabajar como una disminución y yo tengo que tener el cuidado para que el otro año se le dé el fondo, cuando se constituya, se le den los 200,000. En el caso de la unidad BCIE, que se le dio 50,000. Entonces, se trabaja ahorita como una disminución. Porque ese es otro escenario, ¿verdad? No es una ampliación temporal. Esta no fue una FRA, sino que fue un FRC. No, fue una FRA, porque no se podía poner como una FRC. Como lo acaban de hacer, digamos, la semana pasada, se fue como FRA. Y fue consultado con ustedes. Se fue como una FRA, por eso tengo la duda. Que si por este año, derivado a la situación, se va como... Lo que pasa, Ligda, que por ejemplo, es que usted, sí, ya. ¿Ya En me este entendió? caso, sí, pero recordemos de que, por ejemplo, usted me habla a nivel institucional, que es totalmente distinto a nivel de unidad ejecutora. Las unidades, usted sí tiene es que USAC, a nivel USAC, hay un solo fondo. Y solo puede haber uno y no puede haber ninguna otra constitución, sino que todas las que se dan son ampliaciones. Cuando se le da a una unidad ejecutora, ahí tenemos 2 opciones también. Le podemos dar una ampliación que va a ser el FRA o que ellos constituyan un nuevo fondo, pero ese es un nuevo fondo institucional, perdón, interno. O sea, a la larga le estoy mostrando tres situaciones diferentes, porque sí, porque digamos que en el caso de servicios, en el caso de servicios generales se había constituido y se les dio FRA, a ellos sí tienen que disminuir, pero el caso del BCIE, ahorita lo están constituyendo. Entonces ellos para ellos no es un FRA, es una constitución normal y va a quedar como un fondo normal. Solo para mí es el FRA, ¿va? A nivel institucional. Es lo que le digo, que es institucional, o sea, para que no mezclemos ahí, ¿verdad? Okay. Sí, es que teníamos, institucional. Sí, solo esa era la duda. Solo ¿sí? esa era la duda. Gracias, licenciada. Vaya, listo. Muy bien. Bueno, vamos a seguir. Voy a seguir viendo acá las preguntas. No hay ninguna otra pregunta, Ali. ¿Alguien más que desee tomar ahí la palabra? Por acá, Abel Álvarez dice, ¿existe algún usuario para realizar pruebas o prácticas para ir conociendo el sistema? Bueno, está el de capacitación, pero recordemos que así como en este momento a mí me dio error, como recuérdense que no es algo actualizado, ¿verdad? Esta puede que tenga una actualización quizá de junio, julio. Entonces no es no es de diario, ¿verdad? Entonces por eso se recomienda de que cuando ya estén, si tienen alguna duda, nosotros podemos apoyarles directamente como lo hemos hecho, ¿verdad? Se comunican con nosotros a través de vía telefónica, en algunas ocasiones las hacemos a través de videollamadas para poder ir haciendo estos. La clave acá, compañeros, es que ustedes tengan cuidado en esto, vean en esta parte, esta es clave. Si van a hacer una rendición normal porque quieren reintegro, es esta. Si ya van a empezar a cerrar su fondo y no quieren que les devuelvan el dinero, es una rendición final parcial. Y si ya llegó el último día y ustedes ya saben que van a cerrar su fondo y tienen alguna boleta de depósito y ya no van a hacer ninguna otra, van a hacer acá la rendición final. Y si se dan cuenta, todo el procedimiento dentro del sistema es el mismo. ¿Existe algún manual? Pregunta Abel Álvarez. Directamente de esto, no solo tenemos la rendición normal, ¿verdad? Las de finales, no. Quiero ver ahorita. Ahorita vamos a ver.
Acá cada menú que tiene Sicoin tenemos un apoyo que son los manuales, pero acá solo va a estar la de rendición normal. Veamos ahorita. Vean acá en fondos rotativos. En este apartado de fondos rotativos, lo último tenemos acá donde nos dice manuales. Entonces allí podemos ver las guías, pero solo tenemos la del FR03. Por acá me preguntan que, vamos a ver, el licenciado Estuardo Hernández, pero no lo veo acá para darle la palabra. Lo veo un Estuardo López. Permítame un momento. José Hernández, vamos a ver acá, le voy a dar la palabra a José Hernández. Vamos a ver dónde lo encuentro por acá. Acá está. Muy bien. Licenciado José Hernández, le escuchamos. Licenciado José Hernández, lo escuchamos. Bueno, licenciado José Hernández. Creo que no, 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 ¿verdad? No se no debe escucha. tener Pero micrófono. creo que él nos estaba haciendo acá una consulta. Había aquí que decía José Hernández. Vamos a responderle acá. Dice, estar efectuados los registros en el FR03 implica que ya está en estado de devengado. No. El estado de devengado es cuando me afecta mi presupuesto y en el fondo rotativo me afecta presupuesto hasta que ya esté consolidado. Cuando ya le dé, lo tenga en el FR02 y se haya consolidado, hasta en ese momento me está ejecutando presupuesto, hasta ese momento está devengado. Ya. Creo que esa era la pregunta del licenciado José Sí, Hernández, algo ¿verdad? así. No sé Sí, si dice sí. en qué momento queda en proceso de devengado el fondo rotativo. Queda devengado hasta cuando ya esté consolidado. Esa es la respuesta. Ok. Por acá pregunta Lucía Rodas, dice, disculpen, ¿qué pasará con los pagos de gastos básicos de agua, luz y teléfono del mes de diciembre en enero? Creo que eso sí ya es algo de una normativa interna y que no sé cómo lo van a dejar plasmado, ¿verdad? Porque la funcionalidad del sistema sí ya se les había indicado y creo que con base a eso iban a hacer ustedes normas de cierre. Entonces, sí, ver su normativa interna acá. Nos indica el licenciado Francisco Peralta que si puede leer la guía número 10. Ahí está explicado qué es a qué es lo que procede. Yo creo que hay un manual que dice guía, hay un documento que se llama guías de cierre. Ahí si pueden leer, ahí está todo lo referente a los cierres Sí, pues de ahí nos la indican muchas normativa veces. interna de la USAC, cómo se va a cerrar. Correcto, sí, porque como le digo, en el sistema sí pueden, pero dependiendo de su normativa, ustedes fechas y todo, plazos, ¿verdad? Ya es algo interno. Ok. José Luis Juárez pregunta, ¿cómo se trabaja una disminución de fondo rotativo? Ok. Esa disminución, como ustedes en los fondos rotativos, ¿sí la constituyeron como un FRA o fue directamente desde la licenciada Mayra o la unidad ejecutora también hizo el FRA? ¿Puedo participar? Sí. Él, a través del fondo rotativo interno se le dio un FRA. Obviamente él tiene que hacer un FRD interno.
Ah, ya. Entonces sí, en este caso, si ellos comunidad ejecutora hicieron también un FRA, ellos comunidad ejecutora tienen que hacer un FRD, que es la disminución. Entonces, si gusta les voy a dar la ruta, pero vamos a ver algo acá. Les voy a dar la ruta. Denme un segundito. Acá en menú nos vamos al FR01, ¿verdad? Que es en la Constitución. Si se dan cuenta, acá podemos hacer Constitución, ampliación y disminución. La Constitución la hicimos desde un inicio, ¿verdad? Todos ustedes, comunidades ejecutoras, tienen la Constitución. Luego, algunas de ustedes hicieron las ampliaciones. Y como hicieron ampliaciones, pues en este momento nos corresponde hacer las disminuciones y siempre es la misma ruta, ¿verdad? FR01, Constitución, ampliación, disminución. Puede ser, por ejemplo, la 306. Vamos a ver si está registrada aquí. Acá en el 4 nos habían dicho que tenían el FRA. No, no podemos hacer acá. Si se dan cuenta, como les decía, es un ambiente de capacitación y esto no va actualizado. En este momento, en capacitación, en la 306, en la unidad responsable 4 que nos había indicado la licenciada Mónica, si se dan cuenta, no está actualizado porque no tiene registrado ningún FRA. Entonces no podemos hacer, pero desde esta misma ruta podemos hacer el FRD. Vean acá el FRA. No nos aparece, no, como no está actualizado el ambiente, ¿verdad? Pero vamos a ver acá. Acá en esto lo que nos va a cambiar es que acá la clase de fondo tenemos que es ustedes también comunidades ejecutoras utilizan el INS, ¿verdad? Solo sabemos que es el interno. Y aquí venimos, la clase de registro es en donde nos cambia, porque ya no hacemos ni una ampliación ni hacemos constitución, sino que en este momento vamos a hacer una disminución. Clase de modificación es no. El número de fondo, pues acá cargamos el fondo de la que fue, aquí no existe información porque no tenemos un FRA, ¿verdad? Entonces, pero acá colocamos el número de fondo que fue el FRA y los llenamos ya con los montos. Veamos acá la 704. Aquí, gracias Edwin. No sé en cuál de los dos, si en el 1 o en el 2 fue que le hicieron la ampliación. En el 1. Bueno, acá como esta fue en julio, veamos si ya está actualizado aquí a julio. Vamos a buscar primero la clase de registro que fue FRA, que fue su ampliación. Muy bien. Entonces veamos acá. Muchísimas gracias, Edwin. Acá, como esta fue en julio, aquí sí ya lo tenemos actualizado. Fue en mayo, vean, en mayo. Acá sí tenemos que al fondo se le hizo un FRA, es decir, se le hizo una ampliación, que fue por 104,044,64. Lo que les decía, al existir un FRA, puede existir entonces un FRD, que es la disminución. Entonces, la buscamos. Bueno, si gustan, veamos acá. Voy a regresar al FRA para que ustedes vean cómo es que quedaba acá. En la clase de registro, operador igual. FRA. Bueno, entonces tenemos acá.
El número de entrada es el 10, ¿verdad? La clase de fondo fue el institucional, un FRA, modificación normal, y el fondo fue el 1. ¿Sí? Y tenemos acá los documentos de respaldo y los 104.044.64. Eso fue con el FRA. Luego ellos vinieron, utilizaron este dinero que como era eventual, era específico, hicieron la liquidación y ya con esa boleta pues hicieron un FRD, que es la disminución. Aquí está, vean. Entonces el FRD, vamos a consultar acá. Este número de entrada me lo da automáticamente el SICOIN. Vemos que fue en junio que ellos ya lo devolvieron. En la clase de fondo institucional, vean acá es donde cambió. La clase de registro ahora era un FRD porque estaban disminuyéndolo. La clase de modificación era NOR y el fondo pues siempre fue el 1. Se cargó y se colocó acá siempre los datos de dónde fue que se había solicitado esa ampliación, ¿verdad? Y vean acá, ahora hay una disminución del fondo rotativo interno con el mismo monto. Eso sí tenemos que tener cuidado. Hasta con centavos y todo tiene que ser lo mismo. Así como fue la ampliación, tenemos que hacer la disminución. Entonces acá estamos y lo único que nos cambia es la clase de registro que yo voy a seleccionar, que es un FRD. Entonces ahí tendríamos ese ejemplo. Muchísimas gracias, Ed. Acá ya podemos verlo. Como le digo, en las otras unidades, a pesar que tienen ahorita sus ampliaciones, en capacitación no podemos verlos porque no tenemos un ambiente actualizado, ¿verdad? Y no se actualiza porque este ambiente pues les sirve acá a los de DTI para hacer pruebas, ¿verdad? Acerca de algún dato que ellos estén haciendo, entonces no pueden actualizarlo constantemente. Vamos a ver, aquí hay otra pregunta, creo que no sé. En la liquidación final puede operarse solo el reintegro de efectivo aunque no haya factura, sí, se puede operar, no hay ningún problema. Hay una consulta más del licenciado Juan Carlos Méndez. Sí, cuéntame. Disculpen la consulta, dice, si yo tengo efectivo en la cuenta porque se iban a hacer gastos, pero los mismos ya no se realizan por diversos motivos, la pregunta es, ¿en la liquidación final puede operarse solo el reintegro de efectivo aunque ya no hayan facturas? Es correcto, pueden operarse solo el efectivo. Podemos colocar ahí solo el efectivo. Abel Si Álvarez alguien nos más. pregunta si existe la opción para ver documentos que integran esa liquidación. Ajá, sí, permítame, Inge. Sí, ¿qué necesitaba? Pero todavía no se termina. No, ¿qué necesitaba? Es por una reunión, pero le voy a decir a Claro que está con la USAC. Es con la USAC del fondo rotativo. ¿Y todos? ¿O quiénes están ahí? ¿O? Está Harold y ahí está la mesa de ayuda. Ah, ok. Solo tal vez que me dé como unos 20 minutos. Yo digo que a las 11 termino con ellos. Igual le cuento, Alex. Ajá. Disculpen. Dice, Perdón. ¿existe la opción para ver los documentos que integran esa liquidación? Pregunta Abel Álvarez. ¿Qué liquidación? ¿La liquidación parcial o de cuál, perdón? ¿De qué rendición nos estaría hablando? ¿La rendición final parcial o la final total? No, aquí está. Es que está viendo en el sistema, la que está viendo en el sistema es cualquiera de las dos. Es que recuérdese que estas como son FRD, que son disminuciones, aquí solo existe boleta de depósito. En su momento, para hacer esta disminución, en Finca San Julián, tuvieron que hacer una rendición normal del fondo rotativo. Si gusta, acá la podemos ver. Veamos el detalle de esa liquidación. Sí, vamos a ver el detalle.
Como es una rendición normal, ¿verdad? La vamos a buscar en el FR03, que es de la finca San Julián. Aquí está, vea el link que nos estaba preguntando. Acá tenemos esta liquidación que fue la entrada número 11. Está por los 104,044,64. Y la tenemos como un FRN, es como una rendición normal. Entonces, al ser normal, se recuerdan acá que tenemos la opción que tienen en el detalle de las facturas. Aquí sí podemos ver los documentos, ¿ven? Acá tenemos que todo fue el detalle de todos los documentos, acá los tenemos. Y obviamente esto generó que Caja le devolviera nuevamente el efectivo. Entonces, al devolverle el efectivo, con la boleta de depósito ya podemos hacer la disminución. Es decir, del lado de la disminución no existe este detalle. Este detalle quedó registrado en el FR03, en una rendición normal. Ok, ahí estamos. Entonces, con la respuesta a Abel Álvarez. ¿Alguien más que tenga dudas, por favor? Ok, yo veo que ya no. Creo que aquí tengo una pregunta, no sé. Dice, ¿cómo podemos, Dina González, cómo podemos como tesoreros determinar que cuadró a cero el fondo en Sicoin y que ya no debemos nada? Ah, bueno. Dentro de Sicoin también tenemos la cuenta corriente. Ahorita los vamos a ver. Vean acá, en fondos rotativos, cuando aperturamos, hay una donde dice FR consulta de cuenta corriente. Esta consulta de cuenta corriente podemos ver qué tenemos pendiente de liquidar, qué hemos liquidado. Entonces nos vamos ahí y vamos a agarrar Secretaría, el primero. Le damos acá a consultar. Acá el número de fondos siempre es el institucional, ¿verdad? Entonces acá me dice, vean, fue constituido por 75,000 quetzales. Han manejado varias veces las liquidaciones y han repuesto 381,823,44. Eso es lo que le han repuesto Caja. En las rendiciones como tal, tienen registradas hasta el momento 409,008,50. Devolvieron e hicieron un reintegro por 50. Aquí les aparece incluso las rendiciones. Rendición final, vean, no tienen nada, pero ahorita tienen un disponible de 47,814. Entonces, esto o lo tienen en facturas o lo tendrían en efectivo o mitad, ¿verdad? Una parte en efectivo y una parte en ¿cómo se llama? Para poder quedarlo a cero. Entonces ahí respondemos su duda, licenciada Dina. Aquí podemos ver cuánto es lo que ustedes tienen. Ok, preguntan nuevamente, ¿cómo pueden hacer los pagos del ISR retenidos? ¿Se deben hacer por separado al pago del proveedor o en una rendición distinta? Mire pues, es que dentro del fondo rotativo no tenemos como la opción de registrar lo que son retenciones, porque estos pagos ya fueron efectuados, entonces no podemos registrar una retención. Recuérdense que las retenciones siempre son por pagar. En el caso de cómo está conceptualizado el fondo rotativo, no es de esa manera, porque yo ya pagué. En ese sentido, vuelvo al ejemplo. Si la factura era por 1,000 quetzales y me dice que tiene una retención de 100 quetzales, ¿sí? La factura es de 100, la factura es de 1,000, la retención es de 100. Entonces, yo como unidad ejecutora voy a hacer esa retención de 100 quetzales. Al proveedor solo le voy a pagar los 900 y le voy a dar su constancia de retención, ¿verdad? Los 900 más la constancia de retención ya le suman a él los 1,000 quetzales.
Ahora yo, unidad ejecutora, con esa retención, genero mi formulario de declaraguate y voy a la SAT o lo hago en línea y pago, ¿verdad? Ya pagué los 100 quetzales. Cuando yo estoy liquidando en mi fondo rotativo, yo debo de registrar la factura por los 100 quetzales, ¿sí? En el entendido de que en la factura también va a ir adjunto el pago de esa retención, porque al proveedor solo le di 900 en efectivo, más los 100 quetzales que van a ir de comprobante ahí que pagué yo a la SAT por los 1000. Entonces voy a pedir una rendición por 1000 quetzales, ¿verdad? Que me reintegren 1000 quetzales. No sé si quedamos ahí, licenciada Hilda Ivonne. No sé si hay alguna otra duda, Inge, o alguien que quiera tomar la palabra. Veo que no. Sí, sí que ya todo está claro. No veo Bueno. otra pregunta por acá. Muy bien. Y como les recuerdo, ¿verdad? Nosotros estamos aquí para apoyarles. Somos 3 personas. Está el licenciado Héctor Ibarra, el licenciado Luis Fuentes y mi persona, Iris Culajay. Si ustedes necesitan algún apoyo, pues siempre estamos ahí a las órdenes, ¿verdad? Ok. Bueno, licenciada, creo que ya no hay consultas, entonces agradezco el apoyo de su persona y a todos los compañeros tesoreros les agradezco el haberse conectado también. Creo que es un tema muy importante ahorita para el cierre de operaciones del fondo rotativo y quiero comentarles de que cualquier duda que tengan, pues yo estoy apoyando a través del WhatsApp del SICOIN. Y el WhatsApp del SICOIN, el número es el 4162-5736. Creo que en algunos casos si necesitan el apoyo de acompañamiento para poder hacer el cierre de un fondo rotativo, pues me localizan en ese número vía chat y, y ya estamos coordinando una asistencia virtual con ustedes para poder apoyarles en el proceso de cierre de fondo rotativo. Entonces, si no hay más consultas, pues como les digo, agradezco el apoyo de todas las personas que se conectaron y el apoyo de la licenciada Iris, el apoyo de la licenciada Mayra López del Fondo Rotativo Institucional. Muchas gracias por el apoyo y Ahí damos estamos por para. concluida la reunión del día de hoy. Muy bien, Inge. Tal Ok. vez solo para si alguna unidad ejecutora ya tenga listo algún documento, ¿verdad? Y si quisieran que lo tomáramos como ejemplo ya en producción para que ya estén seguros de sus montos, ¿verdad? Podríamos hacer las rendiciones parciales y una final para que estén otros compañeros presentes, pero lo que se les pide es que estén ya totalmente seguros de su ¿cómo se llama? De sus montos, ¿verdad? Claro que sí. Para poder hacerla ya en producción de esta misma manera para que los demás puedan verlo. Ahora sí, no, pues cada quien nos puede contactar, ¿verdad? O lo contactan a usted, más que todo, y usted coordina con cualquiera de nosotros la asistencia para ellos. Ok, muchas gracias, licenciada. Bueno, pues muchas gracias a todos, que Dios les bendiga, que tengan un excelente día, feliz fin de semana y siempre estén al pendiente por si hay nuevas capacitaciones, pues los estaremos convocando para poderles impartir, ¿no? Bueno, damos por concluida la reunión, muchas gracias a todos, excelente día, bendiciones para todos. Hasta luego, buen día. Buen día, bendiciones. Buen día.